¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas, sean bienvenidos una vez más a otra actividad de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Estamos justo, bueno, hoy vamos a hablar de alguna forma de números, estamos justo en la transmisión número 150, entonces nos da mucho gusto que sea en esta ocasión Ediciones Proceso la que haga su aparición en esta tarde aquí en la FILU, que pues año con año ha participado con nosotros, Ediciones Proceso, con diversos temas, principalmente con política, con derechos humanos y lo que tiene que ver en la relación con el periodismo crítico de nuestro país. Y siempre año con año, cuando se presenta los libros de Proceso, recordamos a nuestra compañera Regina Martínez, que por cierto cumple ya 9 años de asesinada y sin respuesta alguna. Bueno, estos temas se han tratado de diversas formas en la FILU a través de Proceso, pero en esta ocasión nos vamos a las últimas páginas de la revista Proceso, que para mí son siempre las primeras que leo, que son las de deportes. Y me da mucho gusto tener en esta ocasión con nosotros a Beatriz Pereira, que nos va a presentar, o que vamos a platicar de su libro, Pelotero, Pasión por el Béisbol. Y agradecemos mucho a Norma y a Karina de Proceso, que han hecho todo lo posible por tener este contacto, y a Beatriz Pereira, que es una de las reporteras que pues realmente nos gusta mucho su trabajo, que realiza a través de otro enfoque del deporte, otras maneras de abarcar al deporte, y pues vamos a hablar de béisbol. Entonces, en esta ocasión vamos a dedicarnos a este universo que abarca en este planeta, que es una pelota de 108 costuras, el béisbol. A partir de este pequeño planeta se hace un tremendo universo de muchas estrellas. Y bueno, para ello vamos a platicar, además de Beatriz Pereira, que damos la bienvenida. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Germán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, a Edgar Onofre, a Marco, a Aurelio, que están por ahí. Por supuesto, a la Feria Internacional del Libro y a la Universidad Veracruzana por tener este espacio para Proceso y para el libro del cual soy autora. Muchas gracias. Qué preciosa analogía acabas de hacer con la pelota y el universo. Bueno, además, hablando de pandemias, no quería hablar del contagio que tantas veces lo mencionas en el libro, que es uno se enferma de béisbol, se contagia y se enferma de béisbol de manera permanente, y para eso no hay vacuna, afortunadamente. Entonces, para hablar de tu libro, Betty, tenemos aquí a Edgar Onofre, que ya lo saludaste, Edgar Onofre Fernández Cerratos, y a Marco Aurelio Martínez. Los podría anunciar como sus currículums laborales, que está en la Universidad Veracruzana, director de medios, que trabaja en esto de pensiones, pero más bien yo los anunciaría por su afición al béisbol, fanáticos 100% de los Dodgers, del Águila de Veracruz, y evidentemente otros felices contagiados por el béisbol. Entonces vamos a iniciar con esta presentación con Marco Aurelio. Adelante, Marco. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Beatriz Pereira por haberme invitado a presentar su libro Pelotero por amor al béisbol. Como lo decía Germán, Beatriz contrajo la enfermedad llamada béisbol cuando vio a su padre vestido de gladiador del juego del bat y la pelota siendo una niña. Así creció, se alivió de sarampión, de viruela y de otros males efímeros, pero la fiebre beisbolera nunca se curó, nunca la curó. Por el contrario, ese deporte se anidó en su alma y su corazón con mayor intensidad, y así perduró. Durante los años posteriores vivió la agitación ochentera provocada por Fernando Valenzuela y aquellas sensacionales actuaciones en la Gran Carpa con los Dodgers de Los Ángeles, lo cual fue motivo de unidad y encuentro entre los mexicanos por el lanzador sonorense. Aquellos tiempos fueron aciagos para el béisbol mexicano, después de la huelga de jugadores que dio como resultado la creación de la Asociación Nacional de Beisbolistas, la ANABE, que buscó mejores condiciones laborales para los peloteros, pero también generó una honda fractura en la Liga Mexicana de Béisbol. Por un tiempo, la Fernandomanía constituyó un faro potente que alumbró los estadios que se estaban quedando vacíos, sin público por el efecto de la crisis económica y la huelga. No obstante,
Había que luchar con pundonor para defender los derechos laborales de los beisbolistas profesionales y aspirar a un empleo digno, a mejores condiciones de vida y evitar el infausto destino como le ocurrió a Francisco Campos, a quien le amputaron su pierna después de un accidente en donde viajaba con su equipo, los Mayos de Navojoa, cuya directiva le otorgó una pírrica ayuda. Pero también al extraordinario pitcher Alejo Ahumada, quien después de una fractura en el brazo, los tomateros de Culiacán lo separaron del roster sin razón alguna. ¿Y qué decir de Alex Alvarado, quien quedó ciego después de un pelotazo en el ojo, cayendo en el desamparo total, y así de un plumazo se acabó su carrera deportiva? En esta típica tarde de clima primaveral, ideal para el juego de pelota, el béisbol nuevamente nos congrega y la lectura del libro me obliga a recuperar episodios memorables convertidos en coincidencias con la autora. Mientras ella alentaba desde la butaca en el Parque del Seguro Social a los Tigres de Alejo Peralta, un servidor permanecía pegado al radio escuchando las emocionantes, aunque no le parezca a Germán, las emocionantes crónicas de Pepe Segarra, igualmente gozaba con las actuaciones trepidantes del Chito Ríos, del Piri Bellacetín, de Matías Carrillo, de Derek Bryan, del Pimienta Morales, solo por mencionar algunos. La Garra Felina fue el segundo equipo en el escalafón de mis querencias. La autora le tuvo admiración a Pedro el Mago Septién, quien le contó historias maravillosas con su educado timbre de voz y variado repertorio de frases construidas con la elegancia propia del mago. Un servidor también creció admirando a un cronista veracruzano, igual miembro del Salón de la Fama, José Domingo Setién, mejor conocido como el Mulato de Córdoba, quien nos hacía vibrar a los chamacos de la época con sus electrizantes narraciones para los cafeteros de Córdoba. Aún recuerdo con emoción sus originales y pegajosas frases de costumbre. «Ahí asustan», gritaba el locutor en éxtasis cuando ponchaban a un bateador. «La taza se llena de café», expresaba cuando había casa llena del equipo cordobés. La autora menciona que el amor por el béisbol se gesta en el seno familiar, se hereda tanto como el gusto por la profesión u oficio de los padres, se transfiere como elemento cultural de familia y se multiplica de generación a generación. El amor por el béisbol es como ingresar a una cofradía fraterna, en donde una vez que ingresas no puedes salir. Desde el primer momento, la autora nos introduce al terreno de juego, nos ubica en el centro del diamante y explica la magia del rey de los deportes. A partir de 18 historias, nos revela el nervio, el sinuoso derrotero que han seguido peloteros destacados para arribar a la cumbre del éxito y convertirse en estrellas del mejor béisbol del mundo. No obstante, subyacen aspectos coincidentes en muchos casos, en donde la constante es la marginación y pobreza, lugar de donde han emergido para transformarse en grandes estrellas de la pelota caliente. La adversidad, el maltrato, la discriminación han sido banderas de cientos de deportistas que salieron desde abajo, padecieron la necesidad, pero su espíritu inquebrantable transformó el rumbo de sus vidas. Historias en donde la memoria revive y la llaga cierra parcialmente. Solo mientras estos hombres de madera y piel se encuentran en la cancha de juego, fragmentos de esfuerzo, perseverancia y mucho sacrificio están tejidos en este texto ameno que revela pasión y conocimiento pleno del deporte del bat y la pelota. En muchos casos, el béisbol ha fungido como mecanismo de promoción socioeconómica para muchos jugadores que han salido de comunidades rurales, agrestes, dejando atrás los campos de cultivo, la fábrica y el taller, para transformarse en peloteros de élite y aliviar la mermada economía familiar. El béisbol ha transitado por diferentes momentos históricos y se ha quedado en regiones muy específicas de nuestro país. Por ejemplo, en la parte norte, al ser un deporte de origen norteamericano, ha penetrado con mayor facilidad
y ha favorecido el desarrollo de peloteros mexicanos en Estados Unidos. La región norteña ha sido un vasto semillero de jugadores de extraordinaria calidad. Héctor Espino, Fernando Valenzuela y últimamente Julio Urías son muestra representativa de ello. Pero también en el sureste del país corre viento. Por esta franja territorial llegaron muchos peloteros cubanos que desde la época de Felipe Carrillo Puerto como gobernador de Yucatán se convirtió en gran promotor del béisbol en la segunda década del siglo pasado. Por esta puerta de entrada llegaron personajes legendarios como Eusebio Cruz, apodado 15 y medio, quien se ganó el mote por el tiempo en segundos que tardó en recorrer las bases después de haber conectado un sólido batazo. Toda una hazaña para esta época, para aquella época más bien. Más tarde llegarían por la misma puerta, bañada por las aguas del Mar Caribe, peloteros como Martín Digo, Ramón Bragaña, Lázaro Salazar y cientos de cubanos que vinieron a engalanar y fortalecer el nivel de competencia de la Liga Mexicana de Béisbol. Por esta parte sur también ha sido un fecundo vivero en donde se han cultivado peloteros de la talla de Beto Ávila, Ramón Arano y Alfredo El Zurdo Ortiz, solo por mencionar algunos. El béisbol es deporte único. Desde las tribunas el aficionado observa, predice y construye jugadas, lo anuncia, lo grita, trata de incidir en la decisión del jugador o manager. El béisbol es un deporte de alto grado de complejidad, de estrategia fina, de exigencia física e intelectual. La mente del aficionado no reposa, de manera permanente elucubra acciones vertiginosas, interconecta los sentidos, recrea escenarios posibles, planea cómo dañar al adversario. Su encanto es ceremonial, su inesperado devenir depende incluso de variables milimétricas. Cada cabeza piensa en posibles jugadas. No es excesiva la frase que advierte que en cada aficionado hay un manager en potencia. Pero además, el béisbol es un deporte cabalístico. La séptima entrada es fatídica. El lanzador que inicia ponchando carga con la sentencia de perder el partido. Nada se mueve hasta que no caiga el out 27. Pero además los beisbolistas reivindican la hipótesis, ingresan al terreno de juego con el pie derecho, portan correas al cuello que a cada rato tocan y hablan con ellas en voz baja. Con los zapatos escriben símbolos en la arcilla y oran mirando al cielo. Tal vez porque en algunos estadios se ofrendaron sacrificios humanos, como ocurrió en el Parque Deportivo del Seguro Social, que Beatriz, la autora, conoce muy bien, en donde el príncipe de Belén, Lázaro Salazar, le concedió su vida al rey de los deportes al desplomarse en pleno terreno de juego debido a un súbito aneurisma el 24 de abril de 1957, cuando Lázaro Salazar era manager de los Diablos Rojos del México. A diferencia de otros deportes, en el béisbol se detecta con ojos clínicos a los aficionados genéricos o descafeinados, también conocidos como villamelones, aquellos que asisten al juego de pelota sin mayor compromiso que distraerse, comer de maravilla o fungir como acompañantes de ocasión. Tenemos entre nosotros un libro ameno, saturado de conocimiento y sentimiento profundo hacia el béisbol. El béisbol ha fungido como protagonista estelar en la vida de Beatriz, la autora de esta obra, para enaltecer los placeres mundanos, para disfrutar de la existencia misma, pero también para exaltar su flanco espiritual y curar las hondas heridas de la vida. Así ha caminado recorriendo estadios, testificando proezas y consumiendo innings en distintas plazas beisboleras dentro y fuera del país. Ha disfrutado tanto del béisbol que ahora nos contagia su pasión con este homenaje en donde rinde culto a su deporte predilecto. Pero ante todo, considero, es para honrar la memoria del primer pelotero que conoció en la vida,
que fue su padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Efectivamente, hay muchas cosas que nos unen a este libro y a este trabajo de Beatriz Pereira, y tiene que ver justo con la transmisión de los padres. Igual a mí me causó esa sensación porque mi padre me inculcó el béisbol y lo jugábamos como tal, ¿no? Y eso es un hilo que está en todo el libro. Y además, a mí me gusta mucho el prólogo de Juan Villoro, que es sensacional, que además nos dice que el béisbol es exactamente como la Odisea, ¿no? Sale Ulises de la casa, del home, hace su recorrido y llega otra vez a casa, ¿no? Regresa a casa, regresa a Ítaca, que es el home en este caso. Y bueno, vamos a escuchar ahora en el segundo al orden, a Edgar Onofre Fernández. Y pues adelante, Edgar. Muchas gracias, Germán. Maestro Marco Aurelio, un placer. Maestra Beatriz, de verdad es un privilegio estar aquí y no es fórmula protocolaria. He estado muy atento a las presentaciones que se han hecho de Pelotero por Amor al Béisbol y ahora mismo nos estamos inscribiendo en un grupo donde ya participó Javier Solórzano, Alfonso Lanzagorta, Álvaro Morales, Gabriel Medina. Después de ellos, de repente parece que hay poco que uno pueda uno añadir, y bueno, después del maestro Marco Aurelio todavía está un poco más complicado. Sin embargo, hay poco que yo pueda añadir, pero puedo compartir la experiencia del lector, que sería como mi privilegio en este momento. Trataremos de convencer a quien amablemente nos escucha de que pide el libro en la tienda en línea en proceso, de que lo compre 2 veces si es posible, si es posible para la economía, para que conserve su propio ejemplar y obsequie otro. Nunca sabemos cuándo nos vamos a topar con una persona en situación de vulnerabilidad, en situación de necesidad del orden y el drama, de la certeza y la impredictibilidad que nos brinda el béisbol, de milagros y redenciones y de verdades de las que dicen no existen. Al menos las verdades absolutas dicen que no existen, pero aquí yo les comparto una verdad absoluta. El béisbol es la única cosa ordenada en un mundo sin orden. Si te pasan 3 strikes, ni el mejor abogado del mundo te puede ayudar. Eso se supone que lo dijo Bill Vick, que fue dueño de varios equipos en Major League Baseball, en Cleveland y en Chicago, un par de ellos. Razones por las que me gusta compartir el libro de Beatriz Pereira, Pelotero por Amor al Béisbol, que es un evidente guiño de ojo al título de la película, ¿no? For the Love of the Game, con Kevin Costner como protagonista. La primera razón es que uno suscribe el prólogo de Villoro, al menos en 2 partes esenciales, según mi opinión. La primera es que en el prólogo, Villoro asegura que Pereira pertenece al estirpe de los grandes reporteros que realzan las virtudes de los demás. Lo suscribo. Hace rato decía Germán y comparto con él, hemos seguido muchos años el trabajo de Beatriz Pereira y su trabajo en la revista Proceso, en mi opinión, pone muy alta la vara del periodismo deportivo. Hacer periodismo deportivo a cierto nivel es complejo, es complicado, debe ser muy divertido, pero Beatriz creo que sí nos puso la vara muy alta a los que nos gusta esto. En mi opinión, en su trabajo, Pereira deconstruye los intríngulis del mundo deportivo, que con frecuencia es más político y más complejo que la política. Su trabajo, en mi opinión, parece parafrasear el histórico lema del feminismo de los 70s. A través de su amplio trabajo, la frase «lo personal es político» deviene en «lo deportivo es político». Y con seguridad que lo deportivo es político. Homo ludens es en cierto sentido la extensión de la guerra, es la guerra por otros medios. Otra razón por la cual uno suscribe el prólogo de Villoro es que la crónica, según el escritor, la crónica deportiva surge de una paradoja foster-wallaciana. Los deportistas, y la paradoja es esta, los deportistas suelen ser incapaces no solo de revelar, sino de entender siquiera sus propios logros. Villoro cita a Foster Wallace cuando el escritor norteamericano dice en la obra El tenis como experiencia religiosa, postula en esta obra que es posible que los espectadores, es decir, los mediadores del hecho deportivo que sucede en la cancha o en el campo, seamos los únicos que verdaderamente somos capaces de ver, de articular, recrear el don, el atleticismo que nos fue negado. Quienes sí recibieron el don, dice Villoro, que a su vez dice Foster Wallace, deben por fuerza ser ciegos y sordos al respecto, no porque la ceguera y la sordera sean el precio de su don, sino porque son su esencia. Ergo, un servidor suscribe el papel decodificante
pedagógico y poético del mediador. Y el mediador por excelencia, como sabemos, desde la invención de la prensa, es justamente el buen periodista. Por esta razón, Pereira, en mi opinión, nos está ayudando, nos está guiando para asistir a la maravilla del campo de pelota y con suerte tratar de entender lo que ahí sucede, o no entenderlo. Pero lo que la periodista sí hace, en mi opinión, es que el viaje al campo de los sueños tiene orden, tiene sentido y tiene profundidad. Otra razón para leer el libro de Beatriz Pereira es que, en mi opinión, reafirma nuestra profesión de fe. No hay aficionado de hueso colorado al béisbol que no acepte que esto es una especie de religiosidad. Perdón. Para los aficionados de hueso colorado, el béisbol es el campo de los sueños, parafraseando otra película. En el paroxismo de nuestra afición, creemos en el béisbol en la forma en que el personaje de Annie Savoy, interpretado por Susan Sarandon, lo expresa en Bull Durham, la película de 1988 dirigida por Ron Shelton. Dice el personaje de Annie Savoy: creo en la iglesia del béisbol. He tratado con todas las religiones grandes y la mayoría de las pequeñas. He venerado a Buda, a Alá, Brahma, Vishnu, Shiva, árboles, hongos e incluso ese adora a Duncan. Hice un par de cosas. Por ejemplo, hay 108 cuentas en un rosario católico y hay 108 costuras en una pelota de béisbol. Cuando supe eso, le di una oportunidad a Jesucristo, pero no funcionaron las cosas entre nosotros. El Señor depositaba demasiada culpa en mí. No hay culpa en el béisbol y nunca es aburrido. He tratado con todas las iglesias y lo he hecho. Y la única iglesia que verdaderamente alimenta el alma todos los días es la iglesia del béisbol. Fin de la cita. Para los aficionados de hueso colorado, la infancia es como en la película Field of Dreams, El campo de los sueños, basado en el libro Showless Joe de William Patrick Kinsella. En la película, el protagonista dice: en lugar de los cuentos de Mamá Ganso, me acostaban por las noches con historias de Babe Ruth, Lou Gehrig y el gran Showless Joe Jackson. Y así, cada uno de nosotros, de los aficionados, añadimos nombres a los cuentos para dormir. A un servidor, por ejemplo, me contaban sobre Baby Ruth, sobre Ty Cobb, sobre Pete Rose. Mi papá era un gran fan de Pete Rose. Sobre Fernando, por supuesto, ¿no? Que estaba yo pequeño, pero ya lo veíamos. También me contaban sobre Santos Amaro, sobre Beto Ávila, sobre Nelson Barrera y otra vez sobre Babe Ruth, que es una especie como de dios secundario en la casa de ustedes, ¿no? Y creo que justamente Pelotero, de Beatriz Pereira, abona al santoral, añade a las aventuras por compartir con nuevas generaciones. Con este libro, creo, podemos continuar nuestra necia labor evangelizadora, tratando de convencer a todo el mundo de que el béisbol es el orden en el caos, de que es la Ilíada y la Odisea, y podemos añadir nuevos nombres a la relación de héroes y de tragedias, de la gloria y de la derrota. Podemos añadir al Mago Septién, por ejemplo, a Adrián el Titán, a Pancho Ponches, a Vini Castilla, Cisco Campos, a Loaiza y Fernando, siempre a Fernando una y otra vez. ¿Exageramos los aficionados de hueso colorado? Puede ser, es bastante probable, pero ante el riesgo de la ilusión y del engaño, uno convoca la frase del columnista del Washington Post, George Will, cuando dicen que el béisbol es solo un juego. Eso es cierto, y el Gran Cañón es solo un hoyo en Arizona. Tercera razón para entusiasmarse con el libro. La periodista Beatriz Pereira, por supuesto, se abre y comparte su construcción emocional, y esto creo que es un vaso comunicante muy importante para autor-lector. Cumpliendo el canon, Pereira relata la heredad de su pasión por la pelota, el significado profundo que tiene en su vida, los momentos en los que ella también alcanzó la gloria, formando parte de un roster privilegiado, de los mediadores a los que se refiere Foster Wallace, quienes son los que nos guían mientras escribimos la historia del béisbol y lo que eso significa para cada uno de nosotros. Uno también se entusiasma con el libro por la forma en la que Pereira lo guía, recogiendo drama y epopeya, y por la forma en que los perfiles que conforman Pelotero terminan por conformar un universo mucho más amplio y de mayores alcances. Ambas condiciones, una, la de aportar una voz clara que nos guía, y otra, la de narrar fragmentos para abarcar un fenómeno más amplio, son, por cierto, las condiciones que el académico y periodista colombiano Javier Franco Altamar dice que constituyen la crónica. Esto es, nos entusiasma, gracias a Beatriz Pereira, la crónica de los hombres y de sus circunstancias. Comento aquí las historias que fueron los perfiles, historias, dramas que fueron mis favoritos. De inicio, Pereira rinde tributo al Marqués de Querétaro, al gran Pedro el Mago Septién, a su magia, erudición y el deleite que trajo al periodismo
el mago, para la crónica y la narración del béisbol en nuestro país. En otro perfil, la autora relata la tragedia heroica de Sergio Romo, el Sliderman. Esta fue una de mis favoritas porque Sergio Romo no me simpatiza, nunca me simpatizó, pero después de leerlo ha cambiado por completo mi percepción del personaje. Decía que Pereira relata la tragedia heroica de Sergio Romo, el Sliderman, que para escribir su historia tuvo que poner números, tuvo que tener los picheos y tuvo que tener los arrestos para sobreponerse al racismo a ambos lados de la frontera y mientras, nada más, ganar 3 anillos de Serie Mundial. También me gusta mucho la historia de Juan Gabriel Castro porque revisita el valor del sacrificio en el béisbol, pero también el de la paciencia y el del aprendizaje infinito que supone leer el juego. Me gusta mucho el perfil de Adrián el Titán González porque para mí es como la historia de D'Artagnan, el chico que sale de su pueblo y hace todos los esfuerzos para escribir su nombre en la historia de Francia, y bueno, Adrián le escribe en Major League Baseball. El libro incluye una entrevista con Andrés Manuel López Obrador, que por supuesto al ocupar la presidencia merece mención, y la pasión que tiene el tabasqueño por el béisbol y la política y cómo utiliza elementos de uno para explicar la otra. Me gusta mucho el perfil de las glorias nacionales, Francisco Campos, Pancho Ponches, que es, creo, al mismo tiempo una salutación a la leyenda, pero también una reflexión sobre las condiciones laborales de los peloteros, que tiene comunicación con lo que señalaba el maestro Marco Aurelio, y la nave. Por supuesto, se refiere al toro de Chihuahua, del cual se ha dicho todo. Y decir todo, debido a la expresión lacónica de Fernando Valenzuela, que casi no habla, es como decir nada. Decir todo con Fernando es decir nada. Esta parte del libro, la que tiene que ver con Fernando, acompañamos a Pereira en la debacle del toro, en el orgullo del toro y la nostalgia de todos nosotros alrededor de él, que es por supuesto quizá el mejor mexicano en Grandes Ligas de todos los tiempos, que es siempre escueto, que siempre se hace a un lado en las entrevistas con Pereira, pero también en las entrevistas con ESPN para su 30x30, que se llama Fernando Nation. Fernando siempre se hace a un lado y permite que su leyenda la mantengan viva los aficionados y los periodistas, no él. Pereira, como buena periodista que siempre ha sido, insiste en, a pesar de todo esto que sabemos, que Fernando no habla, Pereira insiste en tratar de arrancarle sus últimos secretos y queda para el lector decidir si lo logró o no. Otro perfil increíble para mí fue el de Esteban Loaiza, quien ejemplifica como nadie la ceguera y la sordera a la que se refiere Foster Wallace. Es una de las grandes tragedias del libro, para mí la peor de todas, porque Loaiza no fue víctima del azar, sino de sus limitaciones personales, las cuales recoge Pereira cuando nos habla de su infancia y de la forma en la que llegó a las mayores. Pelotero también incluye un perfil de Vini Castilla, el oaxaqueño cuyo nombre está a la par, según la opinión de Pereira, con Valenzuela y el gran Beto Ávila, que no es decir cualquier cosa. Es sobre todo el perfil de Castilla en el ocaso, rememorando, recapitulando y abriéndose con la reportera. Destaco también la historia de Francisco Cisco Campos, uno de los mártires del santoral pelotero nacional. Una frase del perfil condensa con toda crudeza el sentido trágico del texto. Nadie del béisbol le dio nada. El béisbol se olvidó de él. Tuvo que aprender a vivir de algo más. Otro de mis perfiles favoritos fue el de Edgar González, ¿sí? El hermano del Titán. Es la historia de un estigma insoportable, pero encarado con coraje, de un buen jugador de pelota al que se le reclama su sangre y sus decisiones, al que se le reclama por años una sola jugada, un error que marcó una trayectoria y de cierta forma manchó su reputación. Pero también es la historia de un pelotero que lo dio todo y dar todo no fue suficiente, pero también es la historia de un pelotero que recibió una segunda oportunidad. El perfil de Rafael Díaz es una historia trágica pero llena de dignidad e incluye una de las anécdotas más desconsoladoras alrededor de Fernando Valenzuela. Y la de Oliver Pérez, sí, como propone Pereira, es la historia de un renacido, pero diría yo que también es la historia de un reconstruido a base de esfuerzo y a base de ciencia, la ciencia aplicada al béisbol moderno. El libro cierra con un perfil que la verdad es magistral, uno no se lo espera, que es el perfil del maestro Francisco Toledo, que es un all-star de todos los tiempos en la plástica nacional, y bueno, por supuesto la internacional, y las vitales convergencias del maestro con el béisbol. Recapitulando, pelotero por amor al béisbol es una profesión de fe, pero también es un documento para iniciar al necesitado de certeza y de magia. Es una crónica de primer nivel,
realizado por una de las mejores periodistas deportivas, que también es mujer, por cierto, de nuestro país, quien nos guía para cursar la paradoja de Foster Wallace y entender la grandeza presente en las historias que recoge el libro. Pelotero, creo, es un homenaje a leyendas que se forjaron en el campo, pero también a los esfuerzos realizados para conseguirlos. Es una reafirmación, creo, y con esto termino, de lo que el columnista norteamericano Stan Isaacs dijo en el periódico Newsday. Dijo el columnista: no me gusta la mayoría de los jugadores de hoy día y no me caen bien los dueños. Lo que amo es la idea del béisbol que está dentro de las cabezas de los fanáticos. Amo los sueños de gloria de los niños, los recuerdos de los fanáticos que tienen 70 años. El más grandioso escenario del béisbol está dentro de nuestras mentes y lo traemos con nosotros a los juegos, a las transmisiones y a la hora de leer los reportes en los periódicos. Por todas estas razones, un servidor recomienda ampliamente la compra y posterior lectura de Pelotero por amor al béisbol y, por supuesto, agradece a todos ustedes el favor de su atención, no sin antes recordarles que, como dijo el premio Pulitzer de 1979, John William Shevere, las dos cosas más importantes en la vida son buenos amigos y un bullpen fuerte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Edgar Onofre. El bullpen fuerte, siempre hay que mantenerlo, ¿no? En la vida es necesario. Así es. Y bueno, vamos a escuchar ahora a Betty Pereira, la reportera de Proceso, especializada en el área de deportes, y que hizo este libro de Pelotero por amor al béisbol, que inicia y termina curiosamente con dos personajes que no son personajes del diamante. Inicia con un lanzador de lujo que es el Mago Septién, y el out 27 cae vestido de catcher con Francisco Toledo, ¿no? Entonces, escuchamos a Beatriz Pereira. Adelante, Beatriz. Adelante. Gracias, Germán. Primero agradecer las preciosas palabras de Marco y también las de Edgar. Me han conmovido ambas presentaciones. Me gusta mucho que Marco haya recordado al mulato de Córdoba. Tuve la oportunidad de compartir con él los micrófonos en 2004, en la serie final de la Liga Mexicana, cuando se enfrentaron los Tigres y los Zaraperos de Saltillo. Ahí conocí a Domingo. Él era el narrador y yo era la comentarista, y a veces me bajaba al campo, y entonces él guiaba con su narración extraordinaria, y ahí andaba yo haciéndole segunda al mulato de Córdoba. Fue un placer y un privilegio poder compartir los micrófonos con él. Y me ha encantado también cómo Edgar hizo unas analogías preciosas con películas que son referentes, que han marcado la vida de quienes somos muy fanáticos al béisbol, y que creo que tienes razón, Edgar. Muchas de ellas, así como Pelotero, creo, recogemos esto, ¿no? Cómo es la vida del pelotero, cómo padecen emociones, sentimientos, frustraciones, traumas, afuera del terreno de juego, porque los aficionados estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? A mirar el juego, ya sea en el estadio o a través de las transmisiones de televisión, y vemos quién gana, quién pierde, quién batea mejor, quién está en un slump, pero pocas veces nos detenemos a pensar o a reflexionar qué acontece en la vida fuera del diamante. Y creo que justamente eso es lo que en buena medida yo quise hacer con las historias en Pelotero. Creo que al principio de manera inconsciente, porque lo que yo trataba de hacer cuando comencé a escribir estas historias en el año 2003 era tratar como de, a propósito de ciertos acontecimientos que iban ocurriendo en el béisbol, contar historias. Por eso nace la historia de Esteban Loaiza, ¿no? 2003, su año magnífico, donde peleó por el trofeo Cy Young con esas 21 victorias. Era el momento de hablar de Esteban Loaiza, pero si todos los días lo seguíamos con el triunfo que hacía, abrió el Juego de Estrellas, ¿qué más podía contar yo? Y entonces, al ser, igual que Fernando Valenzuela, Esteban Loaiza, un hombre de muy pocas palabras, pues nace la idea, ¿no?, de buscar a los padres y de que sean ellos quienes cuenten, y creo que no pude haber hecho una mejor elección, la infancia, los orígenes de Esteban Loaiza. El Mago Septién, que ustedes ya mencionaban, no es casualidad que él abra el libro, sea la historia que abre el libro. Así le escogí yo, primero porque me era muy complicado elegir de entre los jugadores quién podía ser la primera historia, para que ninguno se sintiera que quizá yo consideraba que él era más o menos importante.
Entonces, digamos que para hacerlo más democrático, decidí que fuera un no jugador, pero que al final de cuentas, bueno, por ser una persona con quien yo estuve muy cercana, con quien trabajé, que fue mi maestro, me enseñó, pues Pedro el Mago Septién es la primera historia, ¿no? Cerrar con la de Toledo era porque si había 3 historias que eran de no jugadores, ¿dónde las había que acomodar? Entonces, la primera, la del Mago, en medio la de López Obrador, y al final, para cerrar, la de Francisco Toledo, el artista plástico. Entonces, así fueron pensadas, fueron construidas 18 historias pensando en que eso podía ser o 2 juegos de béisbol o 2 line-ups. El 18, bueno, pues es un número que vaya a la par con el 9, que es muy del béisbol. Era como que fueran 2 juegos de béisbol, entonces por eso las historias, y fueron escritas entre 2003 hasta la última, 2020, que alcanzó a entrar la de Oliver Pérez. Por fortuna todavía no cerrábamos el libro cuando Oliver se convirtió en el pelotero mexicano con más temporadas en grandes ligas, en ese momento con 18, este año cumplió 19. Entonces, ahí está Pelotero, es lo que, digamos, resume mi vida personal, mi vida como periodista de deportes. Quise siempre tener la capacidad de escribir algo que fuera digno de las personas que invirtieran su dinero, como dice Edgar, en comprar el libro y su tiempo en leerlo. Entonces, pues espero haberlo logrado. Sí, muy bien, muchas gracias, Betty. Aquí ahorita tenemos unas preguntas nosotros, pero antes tenemos unos saludos también, que creo que aquí Marco Aurelio se trajo a la garra felina, te trajo la porra de la garra felina, porque te mandan muchos saludos. Dice Elías Dávila, excelentes saludos, béisbol de la práctica anexa. Marian Marzán dice, felicidades, doctor Marco. Ariadna Ramírez dice, mi niñez en Ciudad Mendoza, los domingos nos llevaba a mi padre a verlo jugar al campo deportivo o a los de la región, bellos recuerdos de la familia por la unidad y por todo lo que significaba. Felicidades a Marco Aurelio, bonita voz, me remontó a aquellos tiempos de entretenimiento de los obreros, y mi tío Andrés Bello, la Pierrucha, gran beisbolista. Sí. Angélica Akkup dice, saludos al doctor Marco Aurelio Martínez, excelente catedrático. Maricruz Jiménez dice, el rey de los deportes, desde pequeño lo disfruté como mi padre, mis desvelos con él, viendo los juegos de Fernando el Toro Valenzuela. Y Pedro Gómez dice, excelente narración, felicidades, Marco, ¿no? Dije que trajiste tu porra, Marco. Estás del lado, en el Parque del Seguro Social, estás del lado izquierdo, los Tigres, ¿no? Cuando existían. Que por cierto, bueno, Betty. Con Beatriz, ¿no? Sí, Betty le va a los Tigres, ¿no? Y a los Mets. Por cierto, en esta selección, en tu line-up de beisbolistas que narras, no vi a los Tigres ahí metidos. Hay muchos diablos, por fortuna, ¿no? Que yo le voy a los diablos. Que, no. como te decía hace un momento, las historias fueron saliendo. No era como nada planeado, obviamente no era la intención, ahí algún día esto va a ser un libro. Esto, digamos, nació la idea de hacer el libro muchísimos años después, finales de 2019, una casualidad. Estaba yo conversando en la mesa de edición de proceso con Alejandro Pérez, que en aquel entonces era el jefe de la mesa, y con Jaime Contreras, que es editor de ahí de proceso y que edita muchos de mis textos de deportes. Platicábamos de por qué no hacer un libro con las historias de los distintos deportistas sobre los cuales yo he escrito, y entonces me salió del alma decir, solamente de las historias de los peloteros ya podría ser un libro. Entonces ellos me dijeron, pues ya te tardaste, ármalo. Y me puse a compilar las historias. De estas 18 historias, 6 se publicaron en el diario El Independiente, donde yo trabajé en 2003, y las demás las empecé a publicar a partir de 2006 para la revista Proceso. Entonces, digamos que hacer las historias, yo quería hacer la historia de Chito Ríos cuando estaba en Proceso, pero existía algo que se llamaba Proceso Sur, y Proceso Sur tenía un corresponsal que sigue siendo, allí en Oaxaca, Pedro Matías, y entonces Pedro Matías acababa de escribir una historia sobre Chito Ríos. Entonces dije, ay, bueno, yo no puedo escribir algo sobre alguien, o sea, sobre la misma persona sobre la cual ya se escribió en Proceso. Pero años después me di cuenta que eso no tiene nada que ver, ¿no? Que al final de cuentas, pues hay como 20 biografías de Steve Jobs,
pues yo también pude haber hecho mi versión, por ejemplo, de Chito Ríos, que creo que es un personaje que me faltó ahí, ¿no? Si hablamos de tigres más cercanos, me hubiera gustado muchísimo contar la historia de Pablo Ortega, ¿no? Ahora manager del equipo de los Dos Laredos en Liga Mexicana. Sí, me faltaron muchos tigres. Me hubiera gustado hacer la historia de Matías Carrillo, no se dejó entrevistar. También hay que decir eso, no es fácil que los jugadores quieran, acepten sentarse tanto tiempo con una reportera que pues prácticamente los confiesa, los invita a que le entreguen sus entrañas y se las pongan sobre la mesa. Cuesta un poco de trabajo, ¿no? Entonces están las historias de aquellos que quisieron participar, de los que pude contactar. Obviamente me encantaría hacer un volumen 2 de pelotero para poder incluir a muchos otros que me han faltado. Sin duda, por ejemplo, pienso ahora mismo en Nelson Barrera, ¿no? La historia de Nelson Barrera me dan muchísimas ganas de contarla, la de Paquín Estrada, recientemente fallecido, este extraordinario catcher, y de un montón de jugadores mexicanos, independientemente de que si jugaron o no jugaron en grandes ligas, ¿no? Y también lo que decía hace rato Marco, ¿no? Por ejemplo, Veracruz es tierra beisbolera, ¿no? Francisco Toledo le rindió homenaje en su obra a esos peloteros negros que llegaron y que en esos años 40, que fue una época muy dorada del béisbol mexicano, pues ya lo decían ustedes, ¿no? Haber visto a Martín Digo, que haya venido Ramón Bragaña, y que Toledo decía, no, bueno, yo me digo oaxaqueño porque acá crecí, pero la verdad es que él era veracruzano y se crió en la zona de Minatitlán. Entonces, ahora que regresa el Águila de Veracruz a jugar esta temporada en Liga Mexicana, pues es también una gran oportunidad, ¿no? De otra vez, ¿no? De reconstruir historias, de recordarlos, de, de poder tener un documento, algo que permita que así como nosotros, o como decía Edgar, lo arrullaban con las historias de Babe Ruth o de los jugadores mexicanos, algún día nuestros niños, nuestros jóvenes ahorita, también tengan acceso a esas historias y se enamoren y quieran ir al parque. Hace rato vi una conferencia de la Liga Mexicana donde Horacio de la Vega y Alberto Guadarrama decían que están diseñando las nuevas estrategias para atraer a los nuevos aficionados al béisbol, ¿no? ¿Cómo le hacemos para enamorar a los fanáticos que queremos que vengan, a los que todavía no son fanáticos, pero que queremos que vengan? Y yo soy de la idea de lo que ustedes comentaban hace unos momentos, ¿no? El tema de la afiliación, es decir, el padre, la madre, el hermano, el primo que te llevan al estadio y que te cuentan el béisbol, que te lo enseñan. El béisbol sabemos que no es un deporte fácil y te enamoras del juego cuando hay alguien que te está hablando al oído, que te está explicando por qué eso es importante, por qué el balk, por qué el toque de pelota, por qué el pelotazo a propósito, ¿no? Esas cosas no las podemos leer en un reglamento, ¿no? Y difícilmente si ves el béisbol sin una guía, vas a poder enamorarte de eso. Entonces, bueno, pues creo que ustedes, yo, todos los que nos dedicamos desde la crónica deportiva o desde el periodismo deportivo, creo que es el compromiso que aún tenemos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para seguir hablándole al oído y enamorando a todas esas nuevas generaciones que no saben de lo que se están perdiendo porque todavía no están en contacto con el béisbol? Además, algo muy importante, Betty, los aficionados, una gran parte se convierten en protagonistas también, porque el ambiente que hay en los estadios es muy, muy peculiar, muy diferente a lo que es el fútbol, muy diferente al aficionado de las luchas, muy diferente al aficionado de los toros, ¿no? Por decir algo. El béisbol tiene otra cofradía, como lo dijo hace un momento Marco Aurelio, ¿no? Es una cofradía ir a estar en las gradas del béisbol. Y por cierto, tenemos más saludos, Marco, de Alina Lizú Domínguez Mesa. Dice, Marco Aurelio, eres el mejor en todo lo que haces. Trajiste a tu porra, Marco. Isabel Sánchez Espinosa, felicidades desde Ciudad Mendoza, te manda saludos también. Y bueno, Edgar, tenías algunas preguntas para Betty, ¿no? Si hubiera la oportunidad, me Sí, encantaría adelante. hacerle algunas preguntas a Beatriz Pereira. Adelante. Pues mi primera pregunta, maestra Beatriz, sería ¿por qué le va a los Mets? Dicen pelotero que su papá era fanático de los Dodgers y me gustaría, si es posible y no es demasiada indiscreción, saber el porqué de esa traición. ¿Qué otros libros
escritos por autores mexicanos sobre béisbol podría recomendar, y finalmente su posición en los casos muy actuales de los Astros de Houston, el robo de señales, y el caso más reciente de Yermín Mercedes y lo que acaba de suceder con la polémica con la Arusa. Esta pregunta puede parecer como ociosa, pero creo que dice mucho sobre la forma política en la que nos acercamos al hecho de béisbol. Y bueno, si me permite, esas serían mis preguntas. A ver, Edgar, la primera fue la de los Mets. Pues mira, mi papá intentaba obviamente evangelizarme para que yo fuera fanática de los Dodgers. Y la verdad es que digo, yo me enamoré de Fernando Valenzuela, pero no de los Dodgers. Entonces, adoraba a Fernando y la Fernandomanía y lo que hacía, pero yo no sentía un amor por los Dodgers. Estamos hablando de 1981. Entonces, yo veía y veía béisbol y las series mundiales. Entonces, estaban los Cardenales de San Luis, bueno, está Ozzie Smith y Vince Coleman, pero no me encantan. Están también los Reales de Kansas City, estaba el Charolito Horta, con esos Reales de Kansas City de esos años. No, bueno, tampoco. Entonces llegó la Serie Mundial de 1986 y teníamos pues a dos equipos pobrecitos, ¿no? Literal, Medias Rojas de Boston, que no había ganado una Serie Mundial por ya la famosa maldición de Babe Ruth, y estaban los Mets, que solamente tenían el milagro de 1969, entonces pues era casi casi la Serie Mundial de ver quién era el menos peor. Y entonces pues ese juego 6 de esa Serie Mundial, cuando Boston estaba a un strike de ganar la Serie Mundial y vino el famoso batazo de Mookie Wilson que se le fue por en medio de las piernas a Bill Buckner, pues abrió la puerta para que los Mets ganaran de una manera épica, y eso pues obviamente en una niña de 12 años es una hazaña fantástica, ¿no? El equipo que ya estaba contra la lona y prácticamente estaban destapando la champaña en el vestidor de Boston, y entonces los Mets se levantaron para ganar ese juego 6 y después ganaron en 7 juegos la Serie Mundial, además jugando en el Shea Stadium en Nueva York. Para mí fue el escenario perfecto, dije ellos. Y los sigo amando, aunque no ganen. Ya es mi equipo y la verdad es que sí los quiero mucho. Me hacen sufrir, pero sí los quiero mucho. Es como, te puedo decir que como periodista de deporte siempre he tratado de despojarme de mis aficiones y de no tratar de mezclar lo que yo siento por ciertos equipos con mi trabajo. Y creo que lo he logrado, solamente con los Mets no. Me puedo despojar de todo lo demás, pero con los Mets sí, no puedo quitármelo. Sí, es un equipo que quiero mucho porque me marcó desde niña, ¿no? La segunda pregunta era... ¿Qué otros libros escritos por autores nacionales, o bueno, también fuera del país, recomiendas su lectura sobre otros libros de béisbol, por supuesto, recomiendas la lectura? ¿Con cuáles libros de béisbol te quedas? A ver, unos que me gustan muchísimo de México, obviamente la biografía de Héctor Espino, ¿no? Que es prácticamente una enciclopedia. O sea, el fanático a los deportes, perdón, al béisbol no puede no leer ese libro de Héctor Espino. Y obviamente, por ejemplo, Diablos Rojos tiene una obra muy vasta, ¿no? Sobre la historia de los Diablos. Y entonces ahí viene muchísimas cosas que tenemos que saber de esa época, ¿no? De cuando el señor Pasquel y los azules del Veracruz y los rojos y luego cómo se convierten en Diablos Rojos. Entonces conocer esas historias me parecen muy importantes. Pero bueno, por ejemplo, de libros de Estados Unidos te puedo decir que me encantó El Duque de La Habana, la historia de Orlando Hernández, el Juego de Sombras, la historia del dopaje de Barry Bonds, escrito por dos periodistas del San Francisco Chronicle, la biografía de Joe Torre. Tengo un montón. Yo la verdad es que les diría, les recomiendo todos los libros y les recomiendo todas las películas de béisbol que puedan ver en cualquier idioma, porque siempre puedes encontrarles algo nuevo, ¿no? Los documentales, por ejemplo, que están ahorita en Netflix, el de Screwball, ¿no? La historia del dopaje de Alex Rodríguez y la empresa Biogénesis, ni qué decir de Fastball, que es un documental preciosísimo acerca de pues, cómo medimos, ¿no? La velocidad cuando no había los radares de velocidad, y comparamos para saber quién lanzaba más fuerte, ¿no? Nolan Ryan o quién era, ¿no? El pitcher más veloz. Entonces yo les recomiendo todo, la verdad, un libro nunca está de más, y hay cosas muy bien escritas tanto en español como en inglés. Luego la otra era la de... El escándalo de los Astros y ante lo que acaba de suceder con Yermín Mercedes.
Lo de los Astros te voy a decir que yo soy de la idea de que nadie tiene que hacer ningún tipo de trampa para ganar. Y yo sé que las señas son parte del juego, pero también ellos al utilizar un sistema pues electrónico, esto ya más sofisticado para robar las señales, me parece trampa. Entonces no estoy de acuerdo y lo repruebo. Yo me emocioné mucho cuando Houston ganó la Serie Mundial, sobre todo porque recordarán que 4 años atrás la revista Sports Illustrated había publicado una portada justamente con George Springer en la tapa, donde decía en 4 años Houston va a ganar la Serie Mundial y lo va a hacer a base de la sabermetría, ¿no? Del análisis de las estadísticas avanzadas. Y entonces cuando vi que hicieron ahí un poco de trampa, dije, no, ya, se perdieron el romanticismo, ¿no? Y lo de Yermin Mercedes, entiendo perfectamente bien cuáles son los códigos y las reglas no escritas del béisbol. Y yo soy muy tradicionalista en el béisbol y conservadora, pero en este caso, donde los contratos y los números es algo que marca la permanencia o el salario que va a ganar un pelotero hoy en día, estoy de acuerdo en lo que hizo Yermin Mercedes. Si él no batea y si él no pone números, es un pelotero desechable. Y a lo mejor rompió ese código de ética, de esa regla no escrita, pero mucho menos me gustó que su manager se lo haya echado a los perros. Creo que hay ciertas cosas que como deportistas tienes que morirte con tu equipo. Y yo creo que un manager que expone al escarnio público a un jugador, y mira que es Tony La Russa, o sea, es un hombre a quien yo respeto muchísimo, ¿no? Y su paso por los Cardenales de San Luis y por los Atléticos de Oakland, y es de lo más granado que le queda ahorita a las grandes ligas, ¿no? Pero en este caso, si hay que elegir, me quedo con Yermin Mercedes y condeno lo que le hizo su manager públicamente. Ok, muchas gracias. Muy bien, hablando de ser conservadores en el béisbol, refleja también muy bien ese recuerdo de Juan Castro, que le gana a Estados Unidos para el pase a los Juegos Olímpicos con un toque de bola, ni más ni menos, ¿no? Ahora que se ha olvidado tanto el toque de bola en el béisbol, que es básico, ahora es más el batazo que nada. Batazo largo. Recupera muy bien Betty este pequeñísimo detalle con el cual se le gana a Estados Unidos para los próximos Juegos Olímpicos allá en Tokio. ¿Ibas a decir, Marco, algo? Sí, nada más también en en este diálogo con Beatriz, también preguntarle, por ejemplo, de personajes importantes, en el caso de los Tigres, pues bueno, ¿por qué no pensar en algún diálogo en algún momento con el Pájaro Ibarra, que yo creo que reunió historias fantásticas, al igual que, por ejemplo, que con el Abuelo Mora, ¿no? Que estuvieron detrás del equipo y que sabían muchas historias que se llevaron a la tumba, ¿no? Sobre todo de los grandes peloteros y de la época importante en esta etapa reciente del béisbol mexicano, de esta crisis deportiva en el béisbol. Y yo creo que también esos personajes cumplieron y supieron también conducir a esta pléyade de peloteros también, digo, por el papel que desempeñaban, recogiendo bats, pero yo creo que esas personas son, yo creo, de las más informadas que puedan incluso generar por ahí en el vestuario pues una serie de elementos importantes. Y también preguntarte, bueno, más bien tu opinión acerca de la relevancia del béisbol en el medio llanero, ¿no? Yo creo que ahí es donde realmente se forjan los grandes peloteros y bueno, somos muy dados nosotros a voltear exclusivamente a las grandes plazas, a los grandes escenarios, pero el pelotero realmente consistente y de las historias que se marcan aquí en el libro, bueno, pues el medio rural, el medio llanero, el béisbol llanero, sigue alimentando a los grandes equipos no solamente del béisbol profesional mexicano, sino de grandes ligas, ¿no? No sé si en algún momento tuviste oportunidad de acudir a algún lugar, a Choaquila o algún espacio en donde se forjaron estos grandes peloteros que refieres en el libro. Y por último, nada más comentarte tu opinión en relación con esta temporada 2021 de la Liga Mexicana, en donde pues realmente hay contrataciones muy trascendentes.
Hay toda una fiebre en este momento que ya empieza a calentar el brazo en las distintas plazas por ver a Bartolo Colón, a Yashel Puig, a Fernando Rodney, como platicábamos hace un momento, al Cañón Osuna y a muchos peloteros que se van a insertar en distintos equipos en esa temporada. Y bueno, ¿cuál es tu opinión, cuál es tu apreciación de este escenario y bueno, posteriormente lo que se vislumbra en el horizonte? Sabemos que ahorita afortunadamente el béisbol está en la palestra de la conversación, sobre todo porque hay una política pública desde el centro que está impulsando no solamente que las plazas vuelvan a revivir, las plazas que han estado un poco, pues bueno, ahí no muy activas, que vuelvan a revivir, pero también en el sentido de la creación de escuelas en diferentes espacios del país para la generación de peloteros desde las edades más, pues bueno, de edades infantiles, ¿no? A ver, te contesto en orden. Primero, lo del Pájaro Ibarra, tienes toda la razón. El personaje del Pájaro Ibarra, el bad boy de los Tigres, ahora de Quintana Roo, antes Tigres del México y antes de Puebla también. Sí, me hubiera encantado contar esa historia del Pájaro Ibarra, la historia de él y también que poder confesarlo para que me contara ciertas historias del vestidor que me hubiera encantado. No creo que el pájaro no me las hubiera contado ni nadie, porque tú sabes cómo es el mundo de los peloteros, de los códigos de silencio siempre son muy, muy importantes. Pero así como el pájaro Ibarra, estoy también consciente, Marco, de que sí, faltan personajes. A ver, por ejemplo, no sé, un umpire, ¿no? La historia de Lobito Sainz, ¿no? El hijo de Lobo Sainz. Claro, y falta ahí la historia de un umpire y falta la historia de un montón de personajes. Te puedo decir, por ejemplo, ¿qué siento que desperdicié? Alguna vez me fui en pleno carnaval de Veracruz al puerto para entrevistar a aquel umpire, Armando Rodríguez, de quien, de quien tanto me habló el mago Septién. Lo encontré, lo fui a buscar, pero bueno, andaba yo medio despistada y le hice una entrevista que saqué en W Radio cuando yo trabajaba para radio y nunca guardé esa entrevista. Si yo hubiera guardado esa entrevista, hubiera podido rescatar la historia, lo hermoso, las 3 horas que estuve en la casa de Armando Rodríguez hablando de él. Y Veracruz, fíjate, me remite muchísimo, porque un día fui a Veracruz a buscar a Armando Rodríguez, otro día me fui a Veracruz a recorrer la famosa Liga Invernal Veracruzana, me llegué a esta Soledad de Doblado y con esto respondo tu segunda pregunta, la tierra de Ángel Moreno, del Zurdo de Hielo. Ahí me tocó ver lanzar en vivo a Ramón Arano, al Tres Patines que se estaba enfrentando en un duelo de picheo a Ángel Moreno. En un campo literalmente de tierra, con unas poquitas gradas, donde la gente estaba al lado de las líneas de cal, que se metían prácticamente ahí con la mano, con el pie, cuando querían agarrar una pelota que les pasaba cerca, y recorrí los llanos veracruzanos para ver ese béisbol. Es otra historia perdida, porque yo en ese entonces, igual trabajando para radio, no hice una documentación lo suficientemente importante de anotar, de grabar, de hacer descripciones, para poder en algún momento referirme por escrito a la pelota invernal veracruzana. Pero fue fantástico, me sorprendió y me enamoré, un calor obviamente infernal, pero haber podido estar en esas plazas recorriendo los pueblos veracruzanos fue una de las historias más fantásticas que pude hacer en mi vida. Sí me fui a Chihuahua, ahí ya tenía yo más oficio reporteril, era 2006 y después de haber ido a Mexicali a entrevistar a Fernando, me bajé a Hermosillo y manejé junto con el fotógrafo, nos fuimos a buscar ese ejido y ahí está en el libro, en la descripción de Chihuahua, que él parece que el tiempo quedó atrapado en ese ejido, porque eso es de Chihuahua. Fue un ejido cuando Fernando Valenzuela salió de ahí y sigue siendo un ejido, donde el tiempo se detuvo y las cosas no han mejorado. Y finalmente, lo que comentas acerca de estas, digamos, grandes figuras, ex grandes ligas que están ahora en México, en la Liga Mexicana, a mí me parece fantástico, porque creo que es de alguna manera el equivalente a aquellos que no nos tocó ver, pero que escuchamos, Lázaro Salazar, Ramón Bragaña, Martín Digo, esas grandes figuras que vinieron porque no tenían cupo en grandes ligas y se los trajeron a México y la gente se enamoró, al Pinkston, todos ellos,
pues que ahora nosotros podamos tener jugadores de gran calidad en el béisbol mexicano, me parece que abona para el espectáculo, para que la gente se entusiasme, para que vaya. Yo creo que hay un gran limbo en la Liga Mexicana donde nos quedan jugadores, bueno, ya se retiraron, Pablo Ortega, Pancho Ponches, Matías Carrillo, el propio Carlos Gastelum, ahora manager de Pericos de Puebla. Son como los últimos nombres que tenemos así como referentes, como ídolos. Pero ya la verdad es que de repente volteamos y decimos, tantos van y tantos vienen, que no hay una identidad, no sabemos quién es la gran figura de tal o cual equipo. Y creo que ahorita, por ejemplo, que Ozuna esté con los Diablos, sabemos que su intención es volver a Grandes Ligas, pero si no vuelve y Ozuna ha cenido en los Diablos y logra ser el gran ídolo y referente, eso lleva gente al estadio, y eso le crea atractivo y le crea amor a la gente, así como mi papá me dijo, siéntate a ver a Fernando Valenzuela, pues habrá algún señor o señora que le diga a su chamaco, siéntate a ver lanzar a Roberto Osuna para que veas lo que puede hacer con el brazo. Entonces creo que le viene bien. Hay que cuidar nuestro béisbol como quiera que sea, es lo que tenemos, cuesta muy caro volar a Estados Unidos y cuestan muy caro sus boletos y sus cervezas. Al final de cuentas nuestro béisbol lo tenemos aquí, cerca, y es lo que vemos. Entonces, nunca le vamos obviamente a desear el mal al béisbol mexicano, ¿no? Al contrario, que florezca y que siempre siga siendo un espacio donde podamos ir a ser felices en sus gradas. Muy bien, pues vamos llegando ya al final de esta presentación. Podríamos seguir hablando y seguir en extra innings, ¿no? En esta presentación. Aquí tenemos unos saludos más. Por fin un saludo para Edgar Onofre, dice Dilce Espinosa Santaella. Tenía que ser del lado derecho, la marabunta roja. Bueno, saludos. Y Luis Rodríguez dice, bien por este libro, felicidades a Beatriz Pereira, soy aficionado del Tigres en la época de Esquivias, Kiko Castro, Pulpo Remes, Murillo, Ponce y el manager Chito García, veracruzanísimo, ¿no? Grandes guerras civiles contra los Diablos. Maricruz Jiménez, felicitaciones para todos, excelente presentación, saludos para nuestro amigo Marco Aurelio. Y nos dicen si se puede repetir el nombre de los documentales que están en Netflix, que nos recomendó Beatriz Pereira, uno de ellos es Screwball, ¿no? Y el otro es Fastball, Fastball. narrado por Kevin Costner. Exactamente. Bueno, Y Fastball, Araceli Martínez Sánchez dice felicidades a la autora, excelente presentación. Y bueno, ya estamos llegando al final, pero sí también quisiera resaltar la importancia del trabajo de reportera de Beatriz Pereira en un mundo lleno de hombres, que no es nada sencillo meterse como reportera a los vestidores o al dugout, ¿no? O sea, no es nada fácil. Inclusive hay hasta cábalas beisbolistas donde no permiten que haya mujeres en el dugout porque según esto da mala suerte. Entonces, por ese trabajo, Betty, la verdad que pues te felicitamos. Y ya para cerrar, Edgar, ¿tienes algunas palabras finales? Agradecerles a todos ustedes, es un privilegio y es un privilegio acompañar a la maestra Beatriz Pereira en la presentación de este libro. Muchas gracias a todos. Marco. También sumarme, ha sido un placer compartir, coincidir. También en esta tarde decía que una tarde ideal para el juego de pelota, pero sobre todo congregarnos para seguir hablando de béisbol. Yo creo que nos podríamos pasar aquí varias horas, sobre todo conversando de todo lo que atañe a la pelota caliente. Muchas gracias por la invitación, Beatriz. Gracias, Germán. Gracias, Edgar. Ha sido un placer. Y Betty, unas palabras finales. Yo, por supuesto, agradecerles a los tres, a la Feria Internacional del Libro Universitario, a la Universidad Veracruzana, y créanme que no palidece esta presentación para nada con las que han habido. Fue preciosa esta presentación. Gracias, Edgar Onofre, por tus preciosas palabras. Gracias también a ti, Marco, por tus preciosas palabras. Y Germán, pues qué gusto. A la distancia, un abrazo para ustedes y a quienes nos escuchan. Ojalá que disfruten mucho Pelotero. Muy bien. Este libro de Pelotero lo pueden conseguir en Ediciones Proceso. En la plataforma de la feria, filu.v.mx, ahí pueden ver la dirección de Proceso, que es uno de nuestros principales amigos que están dentro de la plataforma. Y también está en la red de librerías independientes. Ahí también pueden conseguir el libro Pelotero de Beatriz Pereira. Como ya lo dijo muchas veces Edgar Onofre, cómprenlo y léanlo y disfrútenlo, ¿no? Realmente se la van a pasar muy bien y lo pueden incluso regalar a más personas, ¿no? Bueno,
También ya terminamos la presentación porque ya empieza el béisbol en un momento más. Bueno, los Dodgers juegan hasta las 9. Pero los Yankees ya juegan contra el Texas, entonces ya nos vamos. Y también ya empieza la Liga Mexicana el próximo viernes, los Diablos contra el Águila, por cierto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Recuerden que pueden ver esta presentación en Filo Virtual, Facebook Live. También está en YouTube, Filo Virtual de igual manera. Y está en nuestra plataforma que es filu.v.mx. Muchas gracias. Hasta la próxima.